Hola amigos, bienvenidos al video número 6 de su curso Excel Intermedio. En este video vamos a revisar una propiedad muy importante de las tablas que se denomina fila totales. La fila totales sirve para hacerle consultas a los datos que tenemos dentro de la tabla y es una de las herramientas más llamativas que trae la herramienta tabla al momento de hacer consultas rápidas y en tiempo real sin necesidad de crear fórmulas. Para eso vamos a utilizar el libro denominado Control de Pedidos, que ustedes pueden descargar desde la página del curso, y donde tenemos una tabla que se llama Pedidos. Aquí tenemos nuestra tabla y vamos entonces a ver cómo le podemos hacer consulta basada en la información que manejamos hasta ahora en nuestra tabla. Para eso nos vamos a ir colocándonos en una celda dentro de la tabla. Vamos a irnos entonces a la parte superior a la opción nueva denominada herramientas de tabla, y en la cinta horizontal nos vamos a ir a la sección opciones de estilo de tabla, específicamente a la casilla denominada fila de totales. La fila de totales activa o desactiva la fila total de la tabla, y la fila total es una fila al final de la tabla que muestra los totales de cada columna. Vamos a marcarla y observan automáticamente cómo la tabla se desplaza para mostrarme la última fila que se hace visible, en este caso la fila 7072, que tiene el título de total. Si la desmarcamos, fíjense que desaparece y aparece solicitud del usuario. ¿Para qué sirve la fila total? La fila total, como les comentaba, sirve para hacerle consultas a los datos de la tabla. Y de hecho, el que los encabezados estén fijos en la parte superior nos va a facilitar mucho el trabajo. Fíjense, por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es la fecha de pedido más antigua, me voy en la metodología entonces colocándome en la columna fila pedido, o en la columna que tiene la fecha, que es fecha de pedido, y en la fila total, en la celda donde se intersectan esos dos elementos, fila total, columna fecha de pedido, o sea en este caso en la celda B7072, observen, y voy a hacer un zoom para que lo puedan ver mejor. Esa casilla trae una lista desplegable del lado derecho, y yo puedo hacerle consultas entonces a los datos de la fecha de pedido. Si despliego la lista, fíjense que aparece un conjunto de funciones iniciales que son una función matemática y un grupo de funciones estadísticas, aparte de más funciones a las cuales puede tener acceso. Y por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es la fecha de pedido más antigua, usamos una función estadística denominada mínimo, que te muestra la fecha mínima de un grupo de valores. Y acá tenemos entonces la fecha de pedido más antigua, que fue realizada el 4 de julio del 2013. Ahora, si queremos ver la fecha de pedido más reciente, usaríamos una función estadística denominada max, y tenemos entonces la fecha de pedido más reciente que se registró el 16 de junio de 2016. También podemos saber cuántos registros tenemos o cuántos pedidos tenemos almacenados en nuestra tabla. Por ejemplo, si nos colocamos en la columna mes y le pedimos que nos cuente los registros de la tabla con la función cuenta, observo automáticamente que me indica que en la tabla hay un total de 7070 registros. Fíjense cómo tenemos ya tres datos, dos datos estadísticos y un dato matemático que es contar, y tenemos entonces también dos datos estadísticos que es el máximo y el mínimo. Podemos saber entonces la fecha mínima de pedido, la fecha máxima, la fecha más reciente, y sabemos entonces cuántos registros tenemos almacenados hasta ahora. Y si se refiere a valores numéricos, podemos ver por ejemplo el promedio de los precios unitarios. Marcamos la opción promedio y fíjense que el precio promedio es de 26,83. ¿Cuál es el precio máximo de los productos? El precio máximo del máximo con mayor valor es 263,5, y el precio unitario mínimo sería el de 2, supongamos que son 2 pesos o 2 bolívares o 2 dólares. ¿Cuántas unidades despachamos en forma histórica? La suma nos va a decir cuántas unidades en total se despacharon. Aquí las tenemos, 167.834 unidades. Ahora podemos hacer también eso con otros valores que tenemos. Por ejemplo, ¿cuánto facturamos en total? Total facturado, suma, y el total facturado, si ajustamos el ancho de la columna, vemos que es de 9.691.877.907,00. ¿Cuánto fue el IVA retenido? La suma del IVA retenido históricamente fue de 1.163.025.348,84. ¿Cuánto fue el monto de las ventas? Incluyendo el IVA, la suma, ya que tenemos el monto de las ventas. El monto de las ventas fue de 10.854.903.255,84, que son la suma de las ventas más el IVA. ¿Cuánto ofrecimos de descuento a los clientes? ¿Cuánto fue el monto total de los descuentos? Suma
Ya que tenemos entonces el total de descuento fue de 325.647.97,68. Ahora bien, ¿cuánto fue el total pagado por los clientes? ¿Qué es el total pagado? Si indicamos suma, fíjense que acá tenemos que fue el total pagado por los clientes fue de 10.529.256.158,16, que sería el total de las ventas menos el descuento. Esto se corresponde a todas las ventas, pero podemos segmentarlo. Por ejemplo, ¿cuántas fueron las ventas en un estado en particular? Buscamos la columna estado y observen que el encabezado tiene un filtro que permite filtrar y mostrar solamente un segmento de datos. Vamos a ver cuántas fueron las ventas solamente, por ejemplo, en Bolívar. Aquí aparecen todos los estados. Voy a desmarcar la primera casilla y ahora voy a marcar solamente el estado Bolívar, aceptar, y observen que la tabla se filtra y los indicadores ahora se refieren son a los valores del estado Bolívar. El precio de venta promedio unitario del estado Bolívar fue de 2.5. Las cantidades despachadas en el estado Bolívar fue de 7.318. El monto facturado de 420 millones. Se retuvieron 50 millones de IVA y el monto de las ventas fue de 471 millones. Los descuentos en el estado Bolívar fueron de 14 millones y el total pagado por los clientes del estado Bolívar fue de 456 millones. 886.785,66. Fíjense que los indicadores se actualizan y el IVA me sirve en este caso como el condicionador del cálculo. Y esas son las ventas del estado Bolívar y puede ser correspondiente a una categoría. Vamos a buscar aquí las categorías de producto. ¿Cuántas fueron las ventas del estado Bolívar pero de carnes? Vamos entonces a buscar acá. No hubo carne, pero vamos a ver de bebida. Voy a desmarcar todas las categorías, voy a filtrar solamente de bebida. Aceptar y observen que tenemos entonces acá las ventas de bebidas. Se despacharon 2.040 unidades de productos de bebida en el estado Bolívar y el monto, por ejemplo, pagado por los clientes fue de 201.152.895. ¿Y cuánto fue el promedio de las ventas? El promedio de las ventas en el estado Bolívar fue de 2.453.084,09. ¿Cuál fue la factura con mayor valor? Máximo. Y la factura con mayor valor en el estado Bolívar de la categoría, por ejemplo, en este caso bebida, fue de 36.928.385,60. Si queremos ver toda la información nuevamente, simplemente nos vamos a datos, borrar, y observen ahora que tenemos toda la información completa nuevamente. Ok, tenemos entonces los indicadores del 100%. Si queremos ver la venta, por ejemplo, de un vendedor en particular, nos vamos a vendedor, vamos a ver las ventas, por ejemplo, de Andrew Fuller. Andrew Fuller tuvo un total de 826 pedidos para un monto de facturado antes de IVA de 1.337.322.446 y las unidades despachadas por Andrew Fuller fueron de 20.280 unidades. Si queremos saber, por ejemplo, con respecto a un año particular, tomando en cuenta que este es un histórico que maneja varios años, nos vamos a fecha de pedido. Y en la fecha de pedido, fíjense que aparecen los años, yo puedo seleccionar solamente, por ejemplo, el año 2016. ¿Cómo fueron las ventas de Andrew Fuller en el año 2016? Aceptar. Y observen que las ventas en el año 2016 ascienden a un total en bolívares de 525.645.373,00 y las unidades despachadas por Andrew Fuller en el año 2016 fue de 7.356 unidades. Y si queremos ver cómo fueron las ventas solamente en este caso de pescados y mariscos, categoría, nos vamos acá a pescados y mariscos y la cantidad de pedidos de pescados y mariscos en el año 2016 de Andrew Fuller fue de 767 unidades y un monto facturado de 73.222.335 y se retuvo de IVA en el año 2016 a Andrew Fuller por concepto de ventas de pescado y marisco de 8.786.680,20. El precio unitario de los productos despachados por Andrew Fuller en promedio fue de 6 bolívares. ¿Ok? Esto correspondiente, por ejemplo, a Andrew Fuller en el año 2016. Y si queremos solamente de un día en particular o de, por ejemplo, los fines de semana, en los días vamos a marcar solamente domingos y sábados. Y las ventas los fines de semana en el 2016 de Andrew Fuller de pescados y mariscos hubo 5 pedidos y las unidades despachadas fueron de 61 unidades para un monto facturado de 4.042.000. Como recuerden que si queremos quitar el segmento de datos tenemos que borrar el filtro que tenemos en datos. Aquí la opción borrar, borra el filtro y tenemos el 100% de la información. Observen entonces que esta herramienta es bastante versátil porque te permite hacer consultas en forma rápida y presentar indicadores sin necesidad de hacer ningún tipo de fórmula.
Y los filtros te permiten crear condiciones múltiples de tal manera que podamos presentar indicadores que se basan en muchas condiciones sin necesidad de usar fórmulas. Entonces tenemos esta herramienta que es bastante poderosa, y en el año 2013 cuando salió la herramienta quizá era en este caso una de las propiedades que tenía la tabla, que era mucho o muy buscada por los usuarios y sigue manteniéndose en todas las versiones de Excel y sigue siendo la base de manejo de los datos en Excel, que permite administrarlo de una forma óptima, eficiente y práctica. Entonces recuerden que tenemos entonces varias opciones en la tabla, como por ejemplo una de las más utilizadas, que es las filas totales, para obtener indicadores en forma rápida, ya sea matemáticos o estadísticos. ¿Okay? Recuerden que por ejemplo, el total pagado, aquí tenemos activo, es el máximo, pero podemos, por ejemplo, buscar el promedio del pagado por el cliente, o por ejemplo, buscar la suma, que será la suma del total pagado, que es 10.000 millones, o por ejemplo, podemos saber cuánto fue el monto facturado máximo, max sería de 36 millones, y la factura con menor valor, que sería en este caso de 5.355,95. Esta es una de las herramientas sin duda más importantes que tiene la tabla, aparte de todas las prestaciones que me brinda, como mantener mis datos actualizados, darle formato a las columnas nuevas, de arrastrar las fórmulas en forma vertical y autocompletarlas sin necesidad de tener que hacer operaciones adicionales, aparte de poder ubicar esa tabla rápidamente porque tenemos la posibilidad de darle un nombre. Ejemplo, si agregamos una hoja nueva y queremos ubicar rápidamente la tabla denominada control de pedido o pedidos, simplemente nos vamos al cuadro de nombres y en la lista desplegable le indicamos que nos muestre la tabla. Fíjense que la única tabla que tenemos en este ejercicio es pedidos. Si marcamos un clic, automáticamente se desplaza hacia la hoja de cálculo que tiene los pedidos, e inclusive me los muestra sombreado para indicarme cuál es la tabla en cuestión que consultamos. Y cualquier información adicional que agreguemos en la tabla automáticamente se convierte también en una columna, como un campo más de la base de datos que estamos manejando, en este caso de pedido. Esto realmente sí es una base de datos en Excel, y recuerden que tenemos la posibilidad de almacenar 1.048.576 registros, suficientes, por ejemplo, para llevar un control en una sola hoja de cálculo de las facturaciones de un año, o de los movimientos de inventario, o cualquier otro tipo de datos que queramos, en este caso, manejar de forma automatizada, como por ejemplo cuentas por cobrar, cuentas por pagar, clientes, proveedores. Y bueno, paremos de contar en cuanto a las potencialidades que tiene esta herramienta. Recuerden que esta herramienta nos va a acompañar a lo largo del curso en los diferentes niveles, dado que es una de las formas de trabajo más eficientes que tiene Excel en el momento de poder ordenar la información que tengamos en estas hojas de cálculo, y que te brinda muchas prestaciones para manejarlo de forma mucho más eficiente. Bueno amigos, que tengan un feliz día y nos vemos en la siguiente clase.